Y son unos datos que en primera instancia llaman mucho la atención porque han marcado un nuevo máximo histórico en la afiliación con más de 20.300.000 afiliados y además, por primera vez desde noviembre de 2008, el número de parados registrados es inferior a 3 millones. Entonces ya solo por eso dicen récord de empleo y baja el paro al menor número desde noviembre de 2008, esto tiene buena pinta. Y evidentemente la pinta superficial es buena, pero lo que te quiero comentar es que hay varios factores que, digamos, le quitan fuerza a esto, pero lo que es más preocupante es que estos elementos nos sugieren que estos empleos que se están creando no son sostenibles si no cambian las condiciones subyacentes. En primer lugar, los datos. El empleo hace 2 meses que está creciendo al 5% interanual. Cuando tú comparas la cantidad de afiliados de mayo con mayo del año pasado, encuentras un crecimiento del 5%. Eso es que crezca el empleo al 5% es una barbaridad. Eso es una economía que está explotando. Y de hecho, un crecimiento así no se alcanzaba desde el año 2005. Es verdad que estamos ahora en la época del año en que a España le va bien en términos de empleo porque está empezando la campaña de verano, entonces en la hostelería y muchos otros sectores vinculados al turismo se contrata gente. Bien. Pero el contexto general, ¿cuál es? Entre la economía me refiero, es una economía donde hay un aumento de costes enorme, donde por lo tanto las empresas están sufriendo una caída de rentabilidad. Cuando cae la rentabilidad, las empresas no les conviene invertir, por lo tanto, cuando no conviene invertir, no se contrata nuevo personal. Las empresas además, en general, están sobreendeudadas y, como si todo esto fuera poco, la perspectiva es de una inminente subida de tipos de interés, que ya tendrían que haberse hecho antes, pero bueno, vale. Encima, no nos podemos olvidar de que las familias están viendo erosionados sus salarios, sus pensiones, sus ahorros por la inflación. Entonces tú dices, el contexto económico es un desastre, pero el empleo está creciendo de la mejor manera en más de 20 años. ¿Cómo es posible? Entonces, siempre digo que la economía no es el terreno de los milagros ni de la magia. Es al revés. La economía es el terreno de la hiperrealidad. Las cifras, las cosas tienen que cuadrar sí o sí. ¿Cómo es posible entonces que cuadre este crecimiento del empleo con este contexto económico tan malo? Bueno, lo primero es una cosa que por simplicidad normalmente no se aclara, pero que es importante, que es la siguiente. Cuando hablamos de afiliados a la Seguridad Social, en realidad estamos hablando de afiliaciones. Es decir, si una persona tiene 2 trabajos, está contada 2 veces. Ahora hay 90.000 personas más que hace 3 años. Tomo 3 años porque es, digamos, es para hacer un análisis más largo, pero el 2020 no lo puedo tomar porque es el año típico de la crisis, entonces, de la pandemia, entonces comparo con mayo de 2019 para tener una visión más larga, ¿no? Entonces ahora hay 90.000 personas más que tienen 2 trabajos. Entonces, en la medida que este colectivo siga creciendo, puede seguir aumentando la afiliación sin que en realidad aumente el número de ocupados. Casi 4 de cada 10 empleos creados en los últimos 3 años es empleo público. ¿Y cuál es la diferencia entre el gobierno y el sector privado? En que el gobierno tiene el privilegio de poder financiarse de manera coactiva cobrando impuestos. Es más o menos como la mafia. La mafia te pone un revólver en la cabeza, el gobierno no te pone un revólver en la cabeza, pero te dice o paga los impuestos o vas preso. Entonces, como el gobierno es el único que tiene esa posibilidad, gasta y si la situación económica va mal, dice, bueno, ya veremos, emitimos deuda. Bien. Pero eso no es algo que pueda ser permanente. Luego hay otra cosa,
que tampoco se le presta atención normalmente, que es que ahora se trabajan menos horas. Hace 3 años, cada trabajador de media trabajaba 36 horas y media a la semana. Y ahora trabaja 35 horas y media. Se trabaja 1 hora menos por semana. Imagínate, 20 millones de personas trabajando, cada uno trabaja 1 hora menos por semana, de media, es mucho. Para que lo entiendas más fácil, esto es como si un restaurante tenía 2 camareros que trabajaban 8 horas por día cada uno y ahora tiene 3 camareros que trabajan 5 horas por día cada uno. Entonces tú puedes decir, ¿aumentó el empleo? Sí, porque ahora hay 3 camareros en lugar de 2. Pero las horas trabajadas bajaron porque ahora trabajan 15 horas cuando antes trabajaban 16. Algo así es lo que está pasando en el conjunto de la economía española. Y además tenemos la caída de la productividad, es decir, la producción promedio por persona ocupada es menor que antes, es un 5% más baja que hace 3 años. Una parte muy pequeña, alrededor del 10% de la caída de la productividad, la explica la menor cantidad de horas trabajadas. Es decir, si una persona trabaja menos horas, evidentemente va a producir menos. Bien. El resto, que es la parte del león, el 90% de la caída de la productividad, te lo explica que los trabajos que se están creando son menos productivos de media que los que ya había. Entonces, como son menos productivos, hace falta contratar más gente para alcanzar un mismo nivel de producción. Eso es, digamos, si uno lo piensa en términos económicos, es la receta, digamos, para ir a la ruina. Trabajar, o sea, más gente para conseguir el mismo nivel de producción. Es lo opuesto del camino que se siguió para que el mundo, digamos, avanzara y prosperara. Cuando la productividad cae, eso no es algo que puede ser permanente. Y de hecho, en España ya lo tenemos que tener claro esto. ¿Por qué? Porque antes de la crisis anterior, hasta el 2007, la productividad caía. Y luego, ¿cómo se corrigió? Se corrigió de manera brutal porque 1.200.000 personas perdieron su trabajo. 1.200.000 en el 2009 nada más. Luego, antes y después hubo más gente que perdió su empleo. Entonces, cuando cae tanto el empleo, la productividad por narices aumenta. Entonces yo no te digo que va a pasar exactamente eso, pero lo que sí te digo, te lo digo porque es el ejemplo de que en algún momento la caída de la productividad se hace insostenible. Y entonces cuando se hace insostenible se empieza a echar a gente. Piensa que en la construcción, mira cómo era la situación de la productividad en la construcción, que todavía hoy, en 2022, trabaja la mitad de la gente en la construcción que en el 2007. El problema que tenemos es que el gobierno, en lugar de atender estos problemas, que son gordos, el gobierno está festejando que un 44% de los contratos firmados son indefinidos. Cosa que en realidad es una falsedad. Simplemente lo que han hecho es, en la práctica, prohibir o, digamos, desalentar al extremo que se contrate con el viejo contrato temporal. Entonces, claro, los empresarios, ¿qué dicen? Dicen, bueno, mira, si el gobierno me va a mandar un inspector y me va a poner pegas por el contrato temporal, pues contrato con el nuevo contrato fijo discontinuo, que es el que le gusta a Yolanda Díaz. Bien. ¿Eso significa que esos empleados van a tener ya el empleo garantizado? En absoluto. A lo mejor los tienen 4 meses y luego los echan. ¿Y les pagarán la indemnización? Sí, pero 33 días por año trabajado, por tener 4 o 5 meses, a lo mejor a muchas empresas les compensa. Entonces, ojo, porque esta es otra mentira del gobierno. El gobierno cree, los socialistas de todos los partidos creen que firmando un decreto se puede resolver la temporalidad. A ver, ¿qué pasó? ¿Que todos los ministros de trabajo anteriores eran todos idiotas y de golpe Yolanda Díaz encuentra la varita mágica y dicen, claro, si era tan fácil, lo que había que hacer era que todos fijos discontinuos? El problema es que la ley laboral española, pese a la reforma del 2012, sigue siendo de las más restrictivas de Europa. Por lo tanto, es caro. Por lo tanto, los empresarios intentan reducir el coste. ¿Cómo intentan reducir el coste? Contratando temporal.
¿No le dejan temporal? Bueno, vale, fijo discontinuo. Pero hay otra cosa que tampoco te dicen, que los contratos indefinidos que más crecen son los de tiempo parcial. Porque los de jornada completa han caído casi un 12%, lo que también te muestra que está lo de la caída de las horas trabajadas que decíamos antes. El ala socialista de este gobierno ve a las empresas como una vaca, hay que ordeñarlas, hay que sacarle hasta el último céntimo. Y el ala comunista del gobierno los ve como explotadores que hay que combatir. Por lo tanto, este gobierno no es el gobierno idóneo para alentar la creación de empleo. Es más bien lo contrario. Los datos de empleo no son tan buenos como parecen porque no solo no coinciden, no son coherentes con el contexto económico general, sino que además hay debilidades de fondo en el propio mercado laboral, insisto una vez más, con la caída de la productividad. Por eso yo creo que al fin de cuentas, estos datos, este récord de empleo y esta caída del paro, al fin de cuentas hay que interpretarlas como otra mentira más de este gobierno.